Aquí estamos de regreso, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema y por eso estamos todos aquí, porque yo creo que todos de alguna manera tenemos experiencias. Muchas, papá. Vamos a hablar de padres ausentes o padres presentes. Pedí, por favor, mínimo una hora. Por de lo la menos. revista, mínimo. Por favor, estimados, denos chancecito, cualquier cosa. Paga la Karencita el tiempo. Bárbara, chavala. Estimada Que viva Alba Claudia. Ronnie, bienvenida, un placer tenerla por acá con Yo nosotros. estoy como media rara, buscando cómo agarrarme, porque... Tenga cuidado. Yo la agarro de aquí. Por aquí. que- Yo la voy a pasar todo para que nadie alcance acá. Ay, qué bella. Doctora. Esto. Miren qué linda que es Karencita, tan especial. Ay. Sí, hoy vamos... Oiga, Hoy está doctora, de oiga. moda ese sonidito. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los padres ausentes, el impacto que puede ocasionar en un hijo el hecho de que no esté un papá, ¿verdad? Muchas veces Ay, Dios. queremos, tristemente, queremos creer. Todos, vos con Y aquí, padres ausentes. Yo estaba ahorita viendo, ¿verdad? ¿Vos viviste con tu papá? No. Y las personas que dijeron en algún momento, sí, yo tuve a mi papá en mi niñez, pero un hombre déspota, que nunca estuvo para nosotros, que nos lastimó, que yo tengo recuerdos muy hirientes de él. Entonces, esos padres, cómo impacta a la vida de los muchachos, de los hijos, ¿verdad? Cuando estamos en ausencia total o cuando un padre tiene una posición como de tirano, que lastima, que hiere, que impone, problemas con alcohol, problemas con promiscuidad, deslealtades a la madre, maltrato psicológico. O sea, ¿cuál es la importancia de esa figura paterna en la vida del ser humano? Muchas veces decimos, no, yo no necesito tener un papá, o yo crecí, o yo tuve a mis hijos, y mis hijos son personas de éxito y los crié sola, ¿verdad? Muchas veces se dice eso. Y a veces no vemos el trasfondo que hay detrás de ese éxito, que a veces se necesita llegar al éxito para demostrar lo contrario de la herida que traemos en nuestro subconsciente, en la herida de nuestro niño interior. Una pregunta. Creo que es bien importante. ¿Le importa mucho la causa de la ausencia? A ver, le digo esto porque en mi caso, Ay, doctora. en mi caso, pues a los 8 años mi papá partió. Pero hay casos, digo yo, no sé, corríjame si estoy errado, que no es lo mismo un padre ausente porque falleció, claro. a un padre ausente porque a lo mejor no quiso asumir su rol o su responsabilidad. Creería que no es lo mismo, ¿no? Pero porque estamos hablando de que no está en la voluntad de la persona el abandono. Sin embargo, el niño lo vive exactamente igual. O sea, no tengo esa figura de protección, esa figura de liderazgo, esa figura paterna de lo que significa ser un hombre. O sea, y en la mujer impacta de manera diferente que en el hombre, ¿verdad? Hablando de los hijos. O sea, no es lo mismo decir, yo soy mujer y no tuve un papá, o yo soy varón y no tuve un papá. O sea, nosotros los primeros seres humanos a los que nosotros amamos y entendemos lo que es una mujer o un hombre es a través de la mamá y del papá. O sea, yo comprendo el rol del hombre a través del primer hombre en mi vida. Y aunque no estuviese el papá, lo traemos en la genes. O sea, son genéticamente. Para las mujeres, usted que habla, doctora, que afecta distinto, uno de niña en la edad adulta, ¿no? Cuando creces con un padre ausente, tendés a elegir malos hombres. Pero, totalmente. Y se te dice, tu primer amor fue tu papá. Así Y uno es. dice, pucha, no conocí eso, no conocí mi primer amor. Pero no solo malos hombres, ¿verdad? Sino que habría que ver las características bien específicas de esos hombres. Por lo general, una niña que nace sin esa figura paterna va a conseguir o va a atraer hombres que tienen que ver con el abandono, que la abandonen, o hombres que desaparezcan de cualquier manera. Y eso viene a repetir el patrón. Entonces a veces no nos damos ni cuenta cómo nosotros podemos venir a repetir de una manera subconsciente, no es consciente. O sea, atraemos o bien hombres que nos abandonen, o bien hombres que por trabajo, por cosas de la vida, por situaciones, se van de nuestra vida. O sea, el patrón repetitivo no es consciente, es subconsciente. Ahora, doctora,
cuando una niña pierde a su familia, a su imagen materna, a su mamá, debe ser un poco más y se queda con el papá, debe ser un poco más complicado porque hay ciertos temas que naturalmente lo aborda la mamá por ser mujer. Sin embargo, muy buena pregunta, Gabriel, porque a veces nosotros, o sea, el papá, es más fácil que una persona pueda superar la ida de la mamá que del papá. O sea, y es impresionante. ¿Qué? Sí, sí. Y nosotros, pues, o sea, se entiende de que no, la mamá... ya entendí, no la había entendido. La mamá, Sí. la mamá es la que me parió, o sea, debió haber estado ahí conmigo, no pudo haber faltado, Pero los hijos podemos justificar más la ida de la mamá que del papá. Dios santo. Claro, cuando una mamá no está presente, cuando crecemos, decimos, bueno, es que pobrecita, ella no tenía apoyo, cuáles fueron las causas por las que me tuvo que dejar. Con el papá nunca lo justificamos. Con el papá es rabia tras rabia, porque comprendemos y no es consciente. Entendemos que fuese lo contrario. Sí, en serio. Ay, mamá. María Alejandra está así como... No. Estoy en shock. Sí. Porque la figura del padre es protección, es autoridad. Es seguridad, diría yo. Son límites. La mujer es más maternal, es más de cuidado, de atenciones pequeñas, o sea, de estar pendiente del hijo a dónde va. Pero la seguridad al mundo se la da el hombre. Entonces, eso es como, a veces, y lo vemos triste, ¿sí? Creemos que es la madre la que tiene, ¿verdad? Pero a veces la mamá, ¿verdad? Y podemos verlo como que está fuera de lógica, porque quien pare es la mamá. Sin embargo, a la mamá, por ejemplo, una mamá se puede ir que se fue qué sé yo, fuera a trabajar y siempre la va a amar, siempre la va a perdonar, siempre va a estar, hay un contacto umbilical que no se rompe. Mientras que con el papá sí, porque el papá a veces no está, pero a veces ni en el embarazo. Y hay una falta de justificación de la parte paterna en la vida del niño. Ahora, en cada etapa hay un rol bien específico, tanto del padre como de la madre. O sea, es más fácil, hablando desde que nace, hasta los 4 o 5 años, ahí estamos hablando, sí, la mamá, o sea, la parte del amamantamiento, el dormir, el conecte, Después de los 5 años, hasta, digamos, 8 años, 9 años, que es donde nosotros le llamamos la caja negra del niño, ¿verdad? Donde se recuerdan todas las cosas más impactantes de su vida. En ese momento, ahí guardan los traumas, la herida del abandono, la herida del rechazo, una gran cantidad de heridas que el niño comienza a formar lo que es la conciencia de lo que es un hombre y lo que es una mujer. Entonces, si una mujer se cría, como el caso suyo que me estaba diciendo, una niña se cría con el papá, ella siente de que su amor es su papá. O sea, ella es una niña, ella es mujer y ella tiene lo que es mujer, y en el varón o en su papá, esa otra parte de lo que es la representación masculina de la casa. Entonces, la niña se va sintiendo como la parte de que yo soy la mujercita, ¿verdad? Sin embargo, es importante, porque hay amores así naturales que se dan pues entre el papá y la mamá, pero es importante, entre el papá y la niña, y es importante que haya una figura femenina para romper un poco ese lazo afectivo, se oye fatal, pero es científico, de que hay un lazo del amor, primer amor de las niñas, es el figura paterna. Entonces, pero es importante para entender la dinámica del paternalismo y no de pareja. Entonces se necesita ver una figura también materna, hablando de una pareja del papá o una persona, otra mujer, que la ubique en la posición de hija. ¿Me explico? Dios santo. Es como bien complicado, o sea, bien complejo. Sin embargo, el hecho de que un padre no esté en la vida es mucho más grave de lo que creemos. No, a veces no tenemos ni el alcance, y tristemente la sociedad ahora dice, no, yo quiero ser madre soltera, me voy a un banco de semen y ya voy a tener, y no se da ni cuenta
de la importancia del paternalismo en el hijo. Y dicen, no, yo puedo tener a mis hijos sola. O sea, ocupamos el lugar de mamá, el de papá jamás lo vamos a sustituir, nunca. Si en una concepción de hijos tenemos la necesidad tanto de la mujer como del hombre, igual en el proceso de crecimiento de ese hijo y en el impacto que damos en ese hijo. O sea, a veces nos choca este tipo de cosas cuando nos hemos criado, por ejemplo, solamente con una mamá, porque no concebimos el mundo de una manera diferente. Pero hay personas que se han criado solo con el papá y dicen, yo no me consigo la vida al otro lado. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, a quien ha tenido más cerca, ¿quién es? A mi mami. A su mamá, emocionalmente y físicamente. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene su mamá de haber viajado? Tenía desde mis 13, a saber, hermana, más de 10. Okay. Más de 10, Más de 15. claro. Pero mi papá, ay, que no me esté viendo mi papá. Es que Hermana, ni si te ve que te... Saludos a don Freddy. Sí. Entonces, que lo amo, Que por sí, supuesto. sí, no tiene Mi nada que papá ver. en algún momento fue muy ausente, claro, en los primeros años, que eran lo más importante para mí. Así es. Y él aparece cuando yo ya estoy un poco mayor, que les puedo decir, a los 7, a ver, sí, mi mamá nunca me quitó ese amor de papá, al contrario, me decía, visita a tu papi, pero él no era ausente, o sea, perdón, no era presente, era entre ausente y entre que quería ser presente. Usted se está dando cuenta de que, por ejemplo, independientemente que mamá se hubiese ido, aunque se fueran 30 años. Yo la usted va- justifico siempre. ¡Claro! Yo la justifico siempre a mi mamá, porque Por ella se fue a supuesto. trabajar y yo quedé 13 años, pero yo no justifico a mi papá que no estuvo en mis Exacto. primeros años. Exactamente. Exacto. Ay, que no me esté viendo, chiqui, no le cuenten a don Freddy. Dios santo. ¿Se dan cuenta? Que ese lazo no se va a perder. O sea, puede haber conflicto y hay mucha carencia, pero a la mamá es la siento- mamá, entonces esa no se... Sí. Independientemente, pero el papá sí se pierde. Y yo entonces, siento, como sí se doctora, pierde... Siento que Ya yo lo no, ven. yo no conocí, yo no sé lo que es mi primer amor. Yo digo, es que yo no sé qué es un primer amor, siento que no lo conozco. Pero le voy a decir... Claro, ahora de grande tratamos de hacerlo, nuestra unión con mi papá es hermosísima, Exacto. pero queda ese hueco. O sea, entonces, al inicio dijo, Karencita le hizo así, ¿qué? Y ahora lo está viendo en su propia vida. ¿Por qué? ¿Y cómo? O sea, el hecho de que su mamá, aunque en su mamá no hubiese estado mucho tiempo, saquemos años cuánto no estuvo su mamá. Ah, no, pero es que mi mamá, hay una justificación, querramos o no. En el papá no hay justificación y la idea es más grande. Le quiero comentar algo. Creo que lo abordamos en algún momento, que muchas veces los que no nos criamos, bueno, en mi caso yo sí me crié, pero decimos, por ejemplo, nunca me hizo falta mi papá. Eso no es verdad. Porque entonces, si no lo tuvo, no le puede hacer Ok. falta. O sea, El problema es que las carencias no se ven en ese momento, sino cuando uno crece y de repente no sabe por qué no conecta con sus hijos. Si, en su caso, con el hijo varón. Qué heavy. ¿Por qué? Sí, porque nosotros de repente decimos, es que el problema es que yo quiero conectar y no conecto. ¿Por qué muchos jóvenes hoy no quieren tener hijos? Porque la experiencia de lo que yo tuve como hijo, no quiero ese espacio de ese hijo que va a estorbar al adulto, Y hay o que va a padres- truncar al adulto. ¿Por qué? Porque yo le trunqué subconscientemente o no existió esa relación con mi papá. Y eso es fundamental. Bebé, Y es pero por ejemplo a mí me normal. pasó diferente. Yo viví 13 años con mi papá desde que tengo uso de razón. Nací Era un amor. con él y toda la cosa y mi papá no fue mi primer amor. Ok. ¿Me entiendes? Yo Sí. nunca vi y nunca sentí amor hacia él y sí me lo inculcaban, pero él y yo nunca hacíamos clic. Para mí la representación de mi figura paterna, aún viviendo los dos bajo el mismo techo, era mi abuelito. Ok. Es más, mi papá vivió conmigo hasta los 13 años, no sé si en los colegios pues hacían que hay el Día del Padre, ¿no? Entonces tenían que hacer tu tarjeta y llevársela a tu papá. Yo se la llevaba a mi abuelo y mi mamá me pagaba para los dos. Y yo no la llevaba Ok. a mi papá. Y Ok. sí me inculcaron el amor y toda la cosa, pero nunca hubo una conexión. Habría que ver qué Nunca conexión hubo tuvo una él conexión, con sus jamás. padres también. Pésima, Ah, ok. pésima, Entonces ahí pésima. volvemos a lo mismo, Exacto. que sería buenísimo hablar de toda la dinámica Pésima. familiar, porque si él tuvo un rechazo con la mamá, va a rechazar No, a la más mamá. con él fue con el papá. Ok, pero va a rechazar a sus hijos. O sea, esa conexión es tan importante y por el que se pierde es el del papá. La mamá, o sea, su mamá se pudo haber ido 10 años, 20 años lejos de usted y ese lazo no se pierde. O sea, usted lo va a justificar y usted sabe que existe y usted la va a buscar en algún momento y va a tratar de saber por qué. En el papá no. No. ¿Se da cuenta por Para qué? nada. Pero, ¿qué hace
hace, o sea, qué conexión emocional, porque muchas veces podemos hablar de que estuvo en la casa, pero no tuvo la conexión suficiente para crear ese vínculo. No, para nada. Entonces los padres ausentes no precisamente estamos hablando de la parte física, sino emocional. Exacto. La parte emocional donde el papá sí necesita o el hijo necesita tener ese contacto. ¿Por qué? Porque la siguiente generación viene también arrastrando esas desvinculaciones que aunque esté, y si no tiene ese contacto, va a ser un padre presente, Yo creo un que padre es importante ausente. porque hemos entendido el tema como que el papá nunca estuvo en la casa, pero también hay padres que están en la casa y es como que ni existen, verdad. no te Es dan como amor, que no te dan atención. ¿Y qué te dicen tus O papás? son una chequera, pues. Ay, Barroni, pero si yo a nuestro hijo le doy de comer, le doy un techo, eso no es suficiente, eso no es ser Pero, papá. y pasa, Sí, pasa. porque hay gente que están ahí, pero... Es como que no estén. Exactamente. Sí. Y esos son padres ausentes emocionales. Ahora, imaginémonos los padres ausentes Ese término físicos. me faltaba. Sí, imaginémonos los padres que no están ni físicos, ni emocionales, ni económicos, ni familiares. O sea, eso es El una mío, carencia hermana, el enorme. mío. Porque Lo todo hijo. describiste. Saludos. Saludos, Giovanni, saludos. Y hay Porque todo. Que le digan, dice. Pero usted se, Ojalá se lo digan. Pero miren qué belleza de lo que estábamos hablando. Ahí yo no lo perdono. ¿Se dan cuenta? Pero si hubiese sido mamá, hubiéramos... No, ok, ahorita en estos tiempos, hermana, ya. Ok. Anteriormente no, yo se lo Ok. comentaba a usted. Hoy Sí, en claro. día, gracias a Dios, sí. Y ya no siento absolutamente nada por él, hasta oro por él, pero no lo quiero en mi vida. Pero, ¿verdad? pero quedan secuelas de eso, Por querramos supuesto. o no, si no lo Que sabemos, si porque no no, trabajamos, por supuesto. no vamos a terapia, no sanamos, Así esto es. puede repetirse en nuestros hijos Por y supuesto. no vamos a querer Es que tener eso es hijos lo más porque esa importante. vinculación la tenemos como algo negativo. Sanar, por supuesto. Entonces, ahora entendieron por qué yo dije y ustedes se quedaron así. ¡Ah! Sí. Doctor, entonces es más común. Cuando dije, es más importante que la vinculación con el papá, todos ustedes, ¡ah! Sí. ¿Cómo? Porque la de Doctora, la mamá no se pierde. es verdad, es más común que el padre ¿Sí? sea ausente y rechace más a la niña que al varón. Eso tiene que ver con la historia de él. Porque Ok. hay padres que escogen más a la... Buena pregunta, amiga, me gustó. Si tienen un lazo más con el papá, por lo general, y tiene un buen estrecho, va a poder tener un buen contacto con el papá, con el hijo. Si la mamá de estas personas tiene una buena vinculación, por lo general va a tener buena conexión con las niñas. Entonces habría que ver la historia y la percepción de él en ese desarrollo desde los 5 o 4 años, digamos, hasta lo que son 8 o 9 años, que es donde nosotros le llamamos la caja negra, donde se quedan grabadas todas las heridas, todos los recuerdos, todos Ay, los traumas, amiga. todas las situaciones, todos los valores. Esa caja negra está Entonces, oscura, amiga. Oiga, Muchas por favor, gracias. cuiden esa caja Ay, negra de su bueno, bebé. Hay que limpiar esa caja negra, señores, hay que y yo limpiarla. le quité la palabra. No, yo Está no. calladito. Fíjese que en mi caso, hablando de las experiencias, en mi caso, pues yo tuve una relación, digo yo, normal con mi papá. Y aunque él no estuvo, falleció cuando yo tenía 8 años, tengo buenos recuerdos. o sea, Pero recuerdo, Pero pero hay también una tuviste- carencia y un vacío Sí, es que probable. tiene que ver con él. Y a veces lo hacemos consciente y a veces inconsciente. Y se hace consciente cuando yo no me puedo conectar con mis hermanos a veces, o cuando no tengo, o siento ese vacío, esa tristeza, o esa soledad que a veces no puedo justificar. Y a veces no nos damos ni cuenta cuando tenemos crisis existenciales. ¿Tengo crisis existenciales? No, hay que revisar las raíces y las conexiones con papá y con mamá. Vayan hay a que aprender terapia. a aceptar, a perdonar los errores de los padres, o sea, es importante el reconocimiento. Nunca un padre tiene derecho de anularle esa parte a su hijo, de decirle la verdad quién es su papá también, que es otro de los casos. Cuando los hijos no saben quién es su papá. Todo hijo tiene el derecho de saber quién es su papá, quién es su mamá, quiénes son su familia, cuáles son sus raíces, de dónde viene. Eso le da identidad y eso evita tanto lo que son, ya se nos están guiñando, pero nos evitan adicciones, nos evitan problemas en las relaciones de pareja, nos evitan problemas que después la persona bote con mucha facilidad trabajo, relaciones, amistades y tenga una estabilidad muchísimo mayor. Muchas Ay, Dios. gracias. Ella, mi doctora. muñeca. Muchas gracias. No me gustó, Doctora. no me gustó que el productor no nos dio más Yo le Ay, dije que sí, no tiene una hoy hora. teníamos O que sea, habernos expandido. Ahí está, Ella debe de hablar. una hora, mija.
ánimo. Por favor, que hace falta la experiencia de porque Gabriel, hay la mucho mía que más hablar. detallada. Sí. Y hay mucho que hablar y Hace falta, aclarar de lo que se cierto. dijo, porque es sumamente importante e impactante. Y Solo podemos hablar de nosotras dos expusimos y Amiga, ustedes siempre no. nosotras No, exponiendo no, nuestra No, por vida. es que nos faltaron los varones. para Hablamos hablar de del más, tema. hablamos de más. Es lo que decimos. Ay, Dios. No, pero yo no tengo ningún problema en contar los detalles. Ni yo, hermano. Sí. Uno ya va sanando, chico, y uno Sí. puede. Doctora, sí. ¿cómo la podemos encontrar en redes sociales para hacer una cita con usted, alguna Qué amable, consulta? gracias, Gabriel. Capacitaciones Albarroni, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube. Étale ya. ¿Cuándo son los lives de TikTok? Los jueves a mediodía o los sábados al final del día. Para que lo tenga como tema. Para que le como envíe tema- leones. Para tema Ay, en los gracias. próximos días es que qué pasa con las parejas que no comparten fotografías con su... ¡Ah, buenísimo, Gabriel! Ay, perdón. No, ese es un tema Ay, que ay, vamos lo a que- tener que ampliar porque quedaron muchas dudas y muchas cosas que pudieron decir. No, eso está raro, pero no, realmente necesitamos aclararlo. A ver, vamos a buscar al productor para que nos diga que el próximo No. martes vamos a hablar. Hoy queremos un bloque. Un segundo programa. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de Albarroni en su revista de De sol a sol.